Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a dar comienzo con el webinar que tenemos hoy concertado con UNEX, con los que ya hicimos un webinar hace dos semanas aproximadamente, y en el que bueno, pues nos explicaron el tema de todos los productos que tienen sobre canalizaciones de extracciones de clima, y la verdad que tuvo bastante éxito. Así que vamos a ver qué tal sale el webinar de hoy, y hoy nos van a presentar todas las soluciones que tiene UNEX para la conducción y fijación de cableados en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, como sabéis, este sector ahora mismo está en auge, puesto que obviamente no es como hace 10, 12 años cuando las instalaciones eran prohibitivas debido al precio de los paneles. Ahora, pues la mayor producción, mayor competencia, pues hace que al final el mercado se mueva y los precios bajen bastante. Entonces, como digo, nos van a explicar las ventajas que tienen estos sistemas de conducción y fijación, las herramientas que tiene dimensionado, e incluso pues nos darán contacto para valorar todas y asesorar las dudas que tengáis vosotros como clientes. Entonces, para ello hoy tenemos con nosotros a Eva Patiño, quien va a explicaros y presentar este tipo de productos. Y bueno, pues con Eva llevamos trabajando mucho tiempo, puesto que es la que nos hace las visitas pertinentes a la delegación de pase de la dirección. Y bueno, pues sin más, pues os dejo con ella y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar esta tarde aquí y poder asistir a la convocatoria que Guarconsa realiza junto con UNEX. Os agradecemos a todos vuestro tiempo y vuestro interés en estos momentos que además, bueno, pues hemos tenido cierto parón estos últimos meses y era más fácil para muchos de vosotros tener asistencia a este tipo de difusión por parte de los fabricantes, y ahora casi se agradece mucho más esta asistencia porque en muchos casos casi tenéis que parar vuestro trabajo habitual para poder ampliar un poco más vuestros conocimientos del mercado y dedicarnos este tiempo. Mi nombre es Eva Patiño, como ha dicho Jesús, pertenezco a la oficina de Madrid y la jornada de hoy va a tratar sobre las soluciones que ofrecemos en el entorno de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Esta presentación va a durar en torno a 30 minutos y se podrán plantear una serie de preguntas en el chat que contestaremos al final de la presentación. En cualquier caso, cualquier consulta que pueda surgir, no hay ningún problema en que luego os la pueda resolver de forma personal. Podéis contactar conmigo en la información que os dejaré al final. Muy bien. Perdón. Bien. Haceros una breve presentación de empresa. Yo sé que muchos de vosotros nos conoceréis porque las instalaciones fotovoltaicas no son un tipo de instalación de una aplicación concreta para un instalador, sino que al final todos vosotros realizáis otra serie de instalaciones y el fotovoltaico es un campo más a desarrollar. Eva, Nosotros, ¿qué? perdona, Sí, la presentación se ha ido. Confirma que está. Perdona, yo sí la estoy viendo. a ver, un momento. Ah, Si alguien puede decirlo por mm, el chat, no, no, no está. ¿Puedes volver ¿no está? a. Sí, puedes volver a poner presentar? Un momento. Bien, ya Ahora, sí, ahora, sí, perdón, ahora, perdón. Vale, ahora, gracias. ahora la veis, perdonad. Vale. Somos un grupo europeo independiente especializado en sistemas aislantes y flexibles para la conducción, el atado, la fijación y la señalización de cableado.
En estos últimos años hemos ido adaptando todas nuestras soluciones para las diferentes infraestructuras que nos íbamos encontrando en relación con obras. Partimos de una serie de canales que eran solamente para el interior de cuadros eléctricos y luego hemos ido avanzando en cuanto a instalaciones de baja tensión, instalaciones de telecomunicaciones y concretamente por esta vocación que tiene UNES, que llevamos 50 años trabajando y siendo un fabricante especialista en este sector, manteniendo siempre una labor de investigación y de mejora de productos, hemos ido ampliando soluciones, por ejemplo, en cuanto a soluciones industriales, tenéis aquí esta bandeja de escalera, que hemos sido pioneros a nivel mundial en la creación de este producto. Ya existían en el mercado bandejas metálicas con este tipo de solución en cuanto a escaleras, pero hemos sido el primero en fabricar este producto con material aislante. Y luego hemos ido avanzando también en aspectos en los que no estábamos demasiado incorporados al mercado, como canales de clima, que dimos una webinar hace un par de semanas. Siempre la calidad en nuestras soluciones está avalada por el cumplimiento de normas europeas, internacionales, y siempre homologamos nuestros productos con las marcas de calidad más exigentes. Tenemos además nuestro centro de producción en Loeches. UNES no solamente realiza la fabricación del producto final, sino que también elaboramos nuestras propias materias primas y una formulación que es propia para nuestros productos acabados. No está de más recordar que precisamente en este momento donde la economía nacional está tan afectada por el tema del coronavirus y ya anteriormente que hemos tenido otras crisis, nuestra empresa siempre ha avalado el poder tener una producción cercana a donde tenemos nuestra sede, realizar la investigación del producto aquí a nivel nacional, la materia prima, incluso los centros logísticos. No fabricamos nunca para otras marcas, ni el producto final, ni la materia prima, que es únicamente de uso exclusivo para nuestra producción. Además, nuestro almacén cuenta con más de 20.000 metros cuadrados y disponemos en él de todas las referencias que podéis encontrar en nuestro catálogo. Están todas en stock. Entre las políticas de nuestra empresa siempre se encuentra el servicio al cliente. Por eso para nosotros cobra mucha mayor fuerza el tener stock y también el tener un buen plazo de entrega de nuestro material a los distribuidores. Siempre vendemos a través de distribuidores. En cualquier caso, el valor que tiene tener un stock en un distribuidor final es muy importante. Guarconsa es uno de nuestros principales distribuidores en Madrid, tiene 4 puntos de venta y nos ha demostrado en estos últimos años que apostar por el stock, como ellos han hecho, siempre supone una buena fidelización de sus clientes. Vamos a tratar en esta presentación diferentes cuestiones que podemos ofrecer UNEX en el campo fotovoltaico, de manera siempre intentando buscar que las instalaciones resulten más rentables desde el comienzo del planteamiento de los proyectos y utilizando siempre materiales que reduzcan la mano de obra y, por lo tanto, también el mantenimiento a lo largo de la vida de la planta. ¿Qué trataremos? Bueno, primero unos antecedentes a nivel normativo, ya que en los últimos años han surgido cambios normativos que precisamente impulsan este sector. Veremos también la normativa de aplicación actual en cuanto a aspectos técnicos, es decir, pues veremos cómo tratan las instalaciones fotovoltaicas en el reglamento de baja tensión y en el código técnico de edificación. Una parte importante para nosotros es las soluciones que podemos ofreceros. En este sentido, nosotros hemos ido desarrollando y digitalizando de forma continua nuestra empresa, de manera que todo lo que podéis encontrar en nuestra web está orientado a que el que conoce el producto puede ir directamente a consultar un producto, pero el que no conoce el producto y necesita una solución concreta en un campo, en un sector en el que nunca ha trabajado, puede acceder de manera muy sencilla a algo muy concreto y llegar a saber qué producto le estamos ofreciendo para realizar una instalación concreta. Además, veremos qué prestaciones y qué beneficios queremos que se pongan en valor. Os presentaré como adicional esta parte de digitalización que hablábamos, unas herramientas que tenemos disponibles en nuestra web que están orientadas tanto para el cálculo de canales como para la prescripción de materiales. Empezamos con la parte legislativa. En cuanto a la legislación, el Real Decreto 15 del 2018 adopta unas medidas para acelerar la transición energética, orientadas a que se vayan usando más las energías renovables.
Trata medidas muy urgentes para la transición hacia un modelo que además supone una protección para el consumidor. El autoconsumo siempre garantiza a los consumidores pues, un acceso a unas alternativas más baratas para la energía, más respetuosas con los recursos del planeta y además generan mayor independencia energética con la consecuencia de reducción de gases, de efecto invernadero. No perdamos de vista que esta actividad es generadora de empleo. Vamos a ver, en los últimos años hemos visto que el impulso de la fotovoltaica ha ido en muchos casos orientado a grandes plantas en suelo que normalmente eran adjudicatarias grandes constructoras o incluso empresas generadores de energía. Estaba más orientado a un sector de generación, pero este nicho de mercado que estamos tratando del autoconsumo va mucho más orientado al consumidor final, a una pyme que tiene una azotea en su nave industrial y quiere acondicionarla para utilizar ese consumo para su propio beneficio y luego verter el sobrante. Para pymes, para ayuntamientos. Es decir, que sí que tenemos una cabida, pensamos también que los instaladores pequeños tienen ese nicho de mercado mucho más abierto. Para promover además este cambio, se regulaba en el Real Decreto 204 del año pasado, del 2019, unas condiciones administrativas, técnicas y económicas que favorecen que los trámites sean mucho más rápidos. ¿Vale? La eliminación de peajes es una de las condiciones más importantes de este Real Decreto, es decir, se elimina el denominado impuesto al sol. Se reconoce el derecho de autoconsumir la energía eléctrica de origen renovable sin pagar este peaje, que era lo que no seducía a nadie a la hora de poner en marcha una pequeña planta fotovoltaica. Es la parte casi más atractiva para este pequeño mercado que tenemos a disposición ahora mismo. Se reducen, por supuesto, todos los trámites administrativos. Esta simplificación lo que implica es que dependen estos trámites de las comunidades autónomas y luego una parte también importante es la implicación de las compañías en este trámite. Se reducirán también los trámites con las compañías eléctricas a la hora de realizar puntos de enganche. Es un consumo mucho más atractivo para el consumidor y también es más atractivo a la hora de poder ofrecerlo nosotros como fabricantes, el distribuidor, que en muchos casos los distribuidores incluso han creado equipos dentro de su personal que se ocupan precisamente de dar el mayor soporte al cliente final en cuanto al asesoramiento de productos que se puede utilizar en este tipo de instalaciones. Y además vamos a pensar que son instalaciones que se amortizan en un plazo relativamente muy corto. ¿Vale? En cuanto a normativa técnica, podemos apoyarnos en dos documentos donde se hace referencia a la aplicación en el sector fotovoltaico. Tenemos el reglamento de baja tensión y el código técnico de la edificación. El reglamento de baja tensión, según este reglamento, las exigencias para estas instalaciones se recogen en la instrucción técnica 30. Vamos a pensar, y es así, que todas estas instalaciones se encuentran en intemperie. Es necesario que les dé el sol, pero bueno, además del sol, recibirán otra serie de condicionantes como pueden ser lluvia, viento, nieve, cierta humedad en el ambiente. Por lo tanto, cualquier instalación a intemperie, el reglamento de baja tensión de su instrucción técnica la localiza como un local mojado. ¿Qué exigencia tienen que cumplir los recorridos de cables en locales mojados? Bueno, pues las indicaciones del reglamento es que se contemple que el recorrido de cables debe ir por una canal protectora aislante. Esta es la única instrucción técnica del reglamento donde se contempla explícitamente que las canales deben ser aislantes. En otras instrucciones técnicas nos podemos encontrar alternativas de canales protectoras aislantes o canales de protectoras metálicas, pero para locales mojados el reglamento hace indicación del uso de canales aislantes. Y contempla también la canalización. La canalización debe ser estanca. ¿Por qué hablo de canalización? Porque la definición de canalización en el reglamento no es la misma que la de canal protectora. Son dos conceptos completamente diferenciados. ¿Qué es una canalización según el reglamento de baja tensión? Bueno, pues una canalización está constituida por una envolvente, que es un sistema de fijación y de soporte para el cableado, y el conductor. ¿Cómo conseguimos que la canalización sea estanca para este tipo de proyectos? Bueno, pues con el uso de canales aislantes como marca el reglamento
que además le dan una protección mecánica, una protección de accesibilidad, y la estanqueidad se la estamos dando mediante un cable con cubierta, ¿vale? La envolvente sería la canal y la parte de la estanqueidad la da el cable. En cuanto al código técnico de la edificación, el código técnico de la edificación hace referencia a las instalaciones fotovoltaicas en la sección HE5. Hace una contribución fotovoltaica mínima a la energía eléctrica. ¿Qué se indica? En cuanto a las medidas de seguridad de estas instalaciones, se hace una indicación sobre la seguridad, sobre todo en el recorrido de corriente continua, que es el que tendremos desde los paneles hasta los inversores. Y en este sentido, se indica que el cableado para este cometido tiene que tener una protección de clase 2 o un aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento que sea accesible. Es muy fácil que cualquier instalación fotovoltaica esté en un emplazamiento accesible. A ver, cuando tenemos una nave industrial y el único acceso que va a tener a la cubierta es el personal cualificado técnicamente que vaya a hacer una revisión de la instalación o un limpiado de paneles, pues efectivamente es accesible relativamente. Pero podemos tener una disposición de una instalación fotovoltaica, por ejemplo, en una cubierta de un centro comercial, donde además de acudir a la cubierta a hacer el mantenimiento de los paneles, personal técnico eléctrico, puede acudir alguien de climatización, puede acudir alguien porque tengan un jardín allí o porque haya una especie de espacio para eventos. Entonces, la parte de la instalación fotovoltaica sí que a lo mejor puede estar accesible a personal no cualificado técnicamente. ¿Qué cuestión hay que tener aquí en cuenta? La forma de garantizar la clase 2, UNEX la garantiza porque la canal protectora con un cable con cubierta en el interior ya está garantizando este aislamiento de clase 2. ¿Qué podemos aportar a este tipo de proyectos en cuanto a nuestra experiencia o nuestro trato con el mercado? Todos los productos de UNEX se basan en un estudio que nosotros hacemos siempre de las necesidades de los diferentes mercados. Nuestro primer contacto para poder desarrollar un producto y que llegue a un término de comercialización es conocer qué necesidades en el mercado, conocer experiencias de diferentes sectores con diferentes productos, y eso solamente se consigue con un trato directo con los clientes finales, que es lo que nos hace detectar estas necesidades para desarrollar un producto adecuado, dando unas prestaciones de durabilidad interesantes. Además del diseño del producto, fabricamos nuestras propias materias primas. Disponemos de diferentes, todas las familias principales en dos materias primas básicas. Una materia prima que tiene como base de fabricación el PVC, que veréis nomenclaturas en rojo en el catálogo, y otra materia prima que sería libres de halógeno. Insisto, nuestra formulación es propia, nuestra materia prima es de uso exclusivo para nuestro producto final y no se la vendemos a nadie para que fabrique otros productos. Además, todo el material se hace en centros de producción propios de UNES. El material largo que conocéis, las canales, las bandejas, se hacen en nuestra fábrica de extrusión, en Loeches, y el material de inyección, bridas, tacos, también se fabrican en nuestro centro de producción. De esta manera, estamos en condiciones de garantizar siempre una producción regular, con una trazabilidad controlada y garantizando siempre un stock importante de nuestros productos. Todas nuestras materias primas, esto es muy importante para nosotros, lo decía al principio de la presentación, cumplimos normativas y buscamos el aval de marcas de calidad que de alguna manera controlen nuestra producción de forma independiente a nuestra fabricación. UL es el certificador que nosotros tenemos para las materias primas. Cada materia prima se puede identificar con un logotipo. Lo decía antes, pero lo recuerdo. Siempre que consultéis nuestro catálogo, veréis la identificación de la fabricación de esa materia prima en la familia. Si veis una identificación en rojo, es muy sencillo. Es un material que se fabrica con base en PVC. Las materias primas que vais a ver clasificadas con grises son materiales que no tienen halógenos. Y la parte que veis en negro son las poliamidas. Es el material que nosotros usamos para fabricar tacos, bridas. Quiero hacer un parón a nivel normativo. Recordar, porque luego surgirán las dudas, recordar que el reglamento de baja tensión, que es el reglamento que establece cómo hay que hacer las instalaciones eléctricas,
En ningún caso está exigiendo canales libres de halógeno. Cualquier instrucción técnica del reglamento donde aparezca el uso de canales aislantes, estaréis completamente curados en cuanto a normativa. Se pueden usar los canales de PVC. Ahora, hay clientes como Iberdrola, Unión Fenosa, determinadas compañías eléctricas que quieren que en sus instalaciones se monten materiales libres de halógeno. Y sí que es verdad que cada vez a nivel internacional se están empezando mucho más a exigir que los materiales sean libres de halógeno. De momento, en el mercado nacional, cumplís con el requerimiento de cualquier normativa utilizando la fabricación con base en PVC. Dentro de la aplicación que nos ocupa, podemos distinguir diferentes recorridos de la instalación donde podríais usar nuestro material. Como veis aquí, esto es una gran cubierta de una empresa donde, bueno, hemos denominado conducción principal a toda la recogida del cableado desde los paneles a una troncal principal, que es posible que al final del recorrido tenga su bajada por fachada hasta un cuarto técnico donde están alojados los inversores. En este recorrido se puede hacer uso de dos tipos de productos nuestros, sobre todo dependiendo de la dimensión del cableado que necesitéis para hacer estos recorridos. Tenemos nuestra bandeja 66 y las canales 73. A lo mejor estáis acostumbrados, los que nos conocéis desde hace tiempo, en ver esta familia, la canal 73, fabricada en color blanco. Bueno, nosotros ya hace años, hace unos cuantos años, que la incorporamos también en un RAL similar al de la bandeja 66. ¿Por qué? Porque, bueno, tú puedes hacer un recorrido de una dimensión un poco más importante con la bandeja y luego llegar a motores, a equipos, a interruptores, a cuadros eléctricos, donde utilizar una canal blanca suponía estéticamente un cambio que no se aceptaba demasiado a nivel industrial. Entonces, de esta manera, equiparando los colores, bueno, pues conseguimos que el acabado sea muchísimo más homogéneo. Hemos incorporado además a esta canal uniones entre tramos para que quede mucho más robusto la unión. Hemos incorporado retenedores de cables. Estos nervios ya los tenía, pero son para poder colocar tabiques separadores. Entonces, bueno, es una familia muy completa. Cualquier instalación industrial la podría solucionar casi con estas dos referencias. Los recorridos de distribución, bueno, son estos paneles, en la parte, hemos querido plasmar en esta fotografía todo ese recorrido que se hace del cableado que va por detrás de paneles y que luego va uniendo los diferentes paneles hasta llegar a la fotografía que hemos visto anteriormente, que era esa troncal principal para llegar a los inversores. Como veis aquí, se aprovecha la estructura del panel para poder apoyar esta familia que todos conocéis como una familia que se utiliza habitualmente en el interior de cuadros eléctricos. Pero sí que es muy interesante para cuando hay un pequeño volumen de cableado y queremos aprovechar para utilizar un material muy sencillo de instalar y hacer ese recorrido que no es demasiado importante en cuanto a carga, ¿vale? Igualmente, podéis utilizar cualquiera de las otras dos familias, tanto las bandejas como las canales. A partir de esas dos instalaciones de recorridos a intemperie, se recogería, como hemos dicho antes, todo el cableado que viene de paneles y ya entraríamos al recorrido interior, donde tenemos los equipos que pueden ser inversores, pueden ser cuadros eléctricos, pueden ser incluso baterías, si es una instalación aislada. Y bueno, aquí nos hemos permitido el lujo incluso de poneros en la fotografía canales aislantes, que es la misma que veíamos antes en color blanco, completando también un poco más la gama a ofreceros. Además, todos estos recorridos, ya sean en fotovoltaica o en cualquier otro tipo de instalación, llevarán un atado de cableado. Disponemos de una gama muy amplia de bridas para diferentes usos. En esta, como especialistas que somos, hemos ido ampliando y haciéndonos mucho más especialistas en el sistema de atado y fijación de cableado. Y en los últimos años hemos incorporado a esta familia de bridas, ya te conocíais la de intemperie, conocíais la brida de interior, la de color blanco. Tenemos bridas grises, que son para el atado de tubo gris habitualmente y solamente para uso interior. Hemos incorporado incluso bridas para industrias agroalimentarias. Y en cuanto a la solución que ofrecemos para intemperie, la brida negra,
que es la que todos conocéis con referencias habituales 2233, 2247, -0 siempre, hemos añadido incluso una brida que conocéis, que nombramos con una referencia HD. Es una brida con unas altas prestaciones a intemperie, mientras que la brida habitual que conocéis aguanta en torno a 9, 10 años, con exposición a radiación ultravioleta, con una posible carga o expuesta a vientos y a cambios de temperatura. La brida HD da esas mismas prestaciones, es decir, la podéis usar en interior, en intemperie. Además, es especial para ambientes químicos muy agresivos y la durabilidad intemperie supera a la que ya teníamos en el doble de tiempo. Es decir, esta brida podría aguantar perfectamente cerca de 20 años. ¿Para cuándo es interesante? Nosotros tenemos clientes de todos los sectores y que participan tanto en mercados nacionales como internacionales. Y precisamente esta brida es una brida que se usa muy habitualmente en instaladores o en grandes empresas que tienen fotovoltaicas fuera de España. ¿Qué pasa con una fotovoltaica que yo monto en Sudáfrica o que monto en Chile? Bueno, pues lo último que quiero es que me llame el cliente final para decirme que tengo que desplazarme X kilómetros a cambiar bridas porque el cableado está roto. Es decir, la labor habitual de mantenimiento que nos podemos encontrar en una instalación fotovoltaica, que puede tratarse de limpieza de paneles para que den un rendimiento adecuado y un aseguramiento de la sujeción del cable para que el cableado no se suelte ni del panel ni del inversor, lo que provocaría una parada del rendimiento y una parada de la producción. Esto es lo que tratamos de evitar colocando una brida de calidad. Es el coste el coste menor de este tipo de instalaciones y no podemos escatimar, en este caso, en el precio de este material. Las prestaciones que da nuestro material, entre otras, y sin dejar de recordarlo porque es la principal, es un material aislante. Un material aislante no necesita puesta a tierra. Hago recordatorio de lo que marca el reglamento. El reglamento para estas instalaciones pide canales aislantes, pero aún así, en algunos casos nos encontramos que en estas instalaciones se utilizan canales metálicas. La puesta a tierra de una canal metálica tiene que estar convenientemente hecha, con un cableado que recorra toda la longitud de la instalación de canal, uniendo diferentes tramos. Es decir, me estáis oyendo nombrar una serie de pasos que habría que realizar en el caso de colocar una bandeja metálica que en una bandeja aislante obviamos completamente. Pongo la bandeja, coloco el cable encima y tengo una instalación segura. ¿Qué nos decía además la reglamentación del Código Técnico de Edificación? Que tenemos que tener presente que en estas instalaciones, desde el panel hasta el inversor, hay tensiones de hasta 1500 voltios de corriente continua. ¿Qué ocurre en este caso? Que no hay protección diferencial en este recorrido. Entonces, cualquier corriente de fuga podría poner en tensión tanto los soportes como las cubiertas metálicas de los paneles. Colocando una canal aislante nos evitamos este riesgo. ¿Cuándo puede ocurrir en una instalación que exista una corriente de fuga? ¿O cuál puede ser el motivo por el que la canal se pueda poner en tensión si es que hemos utilizado una canal metálica? En el montaje de una planta fotovoltaica vamos a realizar en algún momento un corte de una canal para realizar una bajante, una subida, ajustar una longitud. Una canal metálica, cuando realizas un corte, siempre produce una rebaba, siempre. Y el trazado del cable no se hace habitualmente posando el cable sobre la canal, sino arrastrándolo. Al arrastrar el cable sobre la canal, si la rebaba ha quedado en el borde, que es donde queda, se daña fácilmente la cubierta del cable. De esa forma estamos dañando el aislamiento, podríamos poner en contacto el vivo del cable con la bandeja y tener una derivación. ¿Vale? Insisto, la canal aislante evita cualquiera de estos riesgos y el montaje es mucho más sencillo por no tener que preocuparnos de una labor de mano de obra adicional. Las canales, en este tipo de recorridos, además, tenemos que tener en cuenta la diferencia de potencial que pueden existir entre los diferentes componentes que podemos encontrar en la planta, es decir, la estructura metálica de los paneles con respecto a cualquier otro tipo de recorrido donde discurran cables o incluso porque estemos trabajando en una azotea donde existen otro tipo de instalaciones de climatización que también podrían tener diferentes potenciales con respecto a nuestra canal. La canal aislante de UNEX
como no necesita puesta a tierra, estamos evitando esta diferencia de potencial. Lo importante al final es tener en cuenta que hay que bajar la carga metálica de las instalaciones porque beneficiamos en cuanto a la equipotencialidad de la instalación. ¿Vale? Como veis en esta fotografía, hay recorridos de canales que están apoyados directamente en la estructura de las placas. Es patente que precisamente en esta solución hay que tener muy en cuenta que la estructura esté convenientemente puesta a tierra, pero no tenemos por qué preocuparnos del recorrido más crítico, que es justo por donde discurre el cableado. El recorrido más crítico lleva una envolvente aislante, por lo tanto, ofreciendo un aislamiento de clase 2, y es muy complicado que en esta situación la estructura de los paneles pudiera estar en tensión. Aprovecho para recordaros que en cualquier recorrido de nuestra instalación podríais asegurar convenientemente incluso el acceso al cableado utilizando toda la serie de accesorios de ángulos, tapado de diferentes tramos de canales, o sea que tenemos una serie de soluciones que sí que os permiten hacer una instalación completa con total seguridad. Además de la seguridad eléctrica, hay que tener en cuenta en estas plantas varias condiciones. Condiciones de agentes externos a los que nos encontramos sometidos en este tipo de ubicación. Se trata de instalaciones que están en intemperie, donde tenemos que tener en cuenta que es un entorno donde va a existir agua, ya sea por lluvia, por rocío, por nieve. También puede haber un ambiente más húmedo porque sea un sitio próximo al mar o a un sitio montañoso donde la humedad es más alta. Por lo tanto, si podemos evitar cualquier tipo de corrosión de materiales, serán bienvenidos, ya que bueno, pues son recorridos, son instalaciones donde va a haber cableado y evitar la carga metálica, como decíamos antes, siempre favorece la instalación. También tenemos, y no queremos pasar por alto esto, el impacto de la radiación ultravioleta. Lo que estamos buscando aquí efectivamente es una parte favorecedora de la radiación ultravioleta o del efecto solar, que es la generación de electricidad, pero esta radiación ultravioleta podría perjudicar algunos materiales de la instalación y podría ser vuestra duda qué le ocurre a una canal aislante de UNEX cuando está expuesta a la radiación ultravioleta. Ahora entraré en detalle. Además de esto, podríamos encontrarnos con una exposición a agentes químicos, porque a lo mejor esta planta fotovoltaica se monta como añadido a una planta de tratamiento de agua, donde hay un ambiente químico muy agresivo y además, bueno, se monta en una parte de las azoteas la planta fotovoltaica para dar más rentabilidad a los equipos eléctricos. Entro en la parte de ultravioletas. UNEX tiene experiencia de más de 40 años bajo la influencia de su producto con radiación ultravioleta. Toda nuestra materia prima, como decía antes, se formula para que soporte el impacto de los rayos de sol, sin que haya una pérdida de características técnicas del producto terminado, que es lo que nosotros buscamos. Es decir, después veremos una serie de fotografías de aplicación de qué le ha ocurrido a nuestro material después de más de 30 años con una exposición a radiación ultravioleta. Veíais también las materias primas de las que disponíamos. Yo os hablaba de una materia prima con base en PVC y una materia prima libre de halógenos. Las dos materias primas aguantan perfectamente la radiación ultravioleta. Además, en este sentido, disponemos de una serie de gamas que aguantan temperaturas extremas. Tenéis la base de fabricación en PVC, que aguanta temperaturas de entre menos 25 y 60 grados, que en principio son suficientes para las condiciones climatológicas de cualquier instalación que pudiéramos tener en la península ibérica. Disponemos también de otras materias primas que son libres de halógeno, donde aquí la temperatura de soportación de este material es de hasta 90 grados. ¿Vale? Nuestras gamas de brida, además, soportan hasta 105 grados. Pero insisto, que muchas veces nos ocurre cuando hemos terminado la presentación. Oye, al final, ¿cuál es la gama que es la que nos recomendáis para el uso a intemperie? La que queráis. Solamente tendríais que tener en cuenta que en algunas instalaciones a lo mejor la bandeja puede recibir una radiación directa de una conducción de climatización, la bandeja está orientada al sur, recibe la radiación directa de esta conducción y entonces la temperatura que se soporta no es de 60, es de 70. Bueno,
Pues montar la canal libre de halógeno, que os da una prestación de temperatura de hasta 90 grados. Pero, vamos, en el 95% de instalaciones que hemos visitado nosotros no hay ningún problema de uso de la canal de PVC. Además, cualquiera de nuestras materias primas también tienen un buen comportamiento frente a exposición a agentes químicos. Como decíamos, pues una planta que esté colocada próxima al mar, que va a recibir una salinidad más importante, o que para tener un autoconsumo y una generación razonable de energía renovable, en una planta de tratamiento de agua montan una pequeña producción de autoconsumo, en un ciclo combinado. Entonces, hay agentes añadidos que pudieran tener un efecto más corrosivo. Bien, esto es lo que os quería enseñar. Aquí podéis ver un ejemplo muy claro de nuestra bandeja montada hace más de 30 años. Esto se trata de una planta de tratamientos de aguas en Australia, con una exposición a la radiación ultravioleta y bajo los efectos de componentes químicos agresivos que son más propios de estas plantas. Para nosotros es muy interesante poder comprobar cómo le ha afectado este tipo de exposición a nuestro material. Somos los primeros interesados en acceder, como os decíamos antes, al cliente final, ver cuál ha sido la experiencia del uso de nuestro material en la planta y, como veis aquí, recoger la bandeja y poder volver a ensayarla. ¿Qué hacemos? Recogemos muestras del material, volvemos a ensayar cargas, impactos, retención de la tapa. Lo que queremos al final es que si nuestro cliente necesita a lo largo de la vida de la instalación abrir la tapa, incorporar cableado, incorporar un equipo adicional, que pueda seguir trabajando con un material que ya tiene montado. Entonces, en este caso recogimos el material y este es el resultado del material. En este momento nosotros fabricábamos en un RAL más oscuro. Por eso podéis ver que ha habido un cambio de color en la tapa. Ahora mismo esta situación ya la hemos subsanado. Hace unos años que ya cambiamos el RAL de la bandeja. Antes fabricábamos en un RAL 70-30 y ahora fabricamos en un RAL 70-35, que también hace que el paso del tiempo se vea, la canal se vea menos afectada a nivel visual. ¿Vale? Más allá de todos los ensayos que nosotros le hacemos a posteriori a la bandeja, lo más importante, la mejor carta de presentación de nuestro material es poder presentarle a nuestros clientes soluciones de casos reales. Cuando tenemos la necesidad de ser homologados por un Iberdrola, un Repsol, por ejemplo, autoridades de desalación de aguas en Middle East, siempre nos piden obras de referencias en sectores similares. Entonces, esto es lo que a nosotros nos gusta. Enseñarles obras de referencia, fotografías de referencia o incluso con algún cliente hemos tenido ocasión de poder acompañarlo hasta una de las plantas donde está nuestro material montado desde hace muchísimos años. Lo que tenéis que tener en cuenta son los beneficios principalmente que os ofrece la solución del uso de las canales UNEX en vuestras instalaciones. Son soluciones duraderas, sin coste de mantenimiento y sin paradas en la planta. Por este motivo, se aumenta la rentabilidad de la planta, que esto es un mayor aliciente para que el cliente final se anime a invertir en instalaciones fotovoltaicas. Son instalaciones, como hemos dicho antes, que son mucho más seguras para las personas. Nunca una canal nuestra va a poder estar en tensión y generamos confianza, que es lo principal para nosotros. ¿De qué manera? Bueno, pues avalando nuestro producto con los ensayos que marca la normativa a nivel europeo y a nivel internacional, ensayos de bandejas y de canales, y esta parte que para nosotros es tan importante y que muchos fabricantes no tienen recogidos en su producto final. Nosotros disponemos de marcas de calidad y cualquiera de los productos que compréis de UNEX podéis buscarlas porque vienen serigrafiadas en nuestro producto. ¿Qué es una marca de calidad? A ver, una marca de calidad es una certificación que recibe un producto por parte de un organismo completamente independiente al fabricante y que se conceden en función de la normativa vigente, que pueden ser normas europeas o internacionales. Nuestros productos disponen de marca de calidad. El certificador puede recoger material nuestro en cualquiera de las fases de fabricación o de distribución del material. Es decir, nos pueden avisar e ir a fábrica y llevarse material o pueden comprarlo directamente en un distribuidor o pueden en un momento determinado visitar una obra
y ver un material allí y decir, me llevo estos 3 materiales para ensayarlos, a ver si la marca de calidad con la que están marcando el producto se cumple. Para nosotros es muy importante y cada vez lo estamos haciendo valorar más porque es interesante que muchos organismos a nivel internacional, compañías eléctricas y grandes empresas recojan el cumplimiento de este tipo de marcado. Nuestras soluciones, como habéis visto, bueno, son soluciones respetuosas con el medio ambiente, que es lo que se trata de buscar en el global de este tipo de instalaciones. Estamos hablando de autoconsumo fotovoltaico, es la generación de energías renovables. Tenemos emisiones cero en CO2 y tenemos cumplimiento de la directiva ROS. La directiva ROS, que se puso en vigor en el 2006, lo que exige es una eliminación total de metales pesados en el producto terminado, es decir, eliminamos cromo, plomo, mercurio, y así de esta manera el material es reciclable en un 100%. Bueno, además, como añadido a la cadena de valor de este tipo de instalaciones, se deben buscar materiales duraderos y con el menor impacto ambiental, tanto en la fabricación como en el posible reciclado después del ciclo o de la vida útil de la instalación. Quiero enseñaros como añadido un poco a la parte más teórica de la presentación, cómo se realizaría, porque al final el autoconsumo nos lo encontraremos de manera muy habitual en azoteas, cómo se realizaría el montaje de nuestra bandeja en una azotea. Vais a ver que la aplicación que os enseño no es necesariamente una instalación fotovoltaica, pero bueno, sí que nos sirve para ver de qué forma conducir, de qué forma apoyar la bandeja, de qué forma hacer la salida hasta fachadas. Os pongo el vídeo, que es muy breve y lo voy comentando hasta que luego os enseñe la siguiente parte. Veis que es un recorrido en la azotea donde vamos a salvar obstáculos. En este caso tenemos equipos de climatización. La primera propuesta que hacemos para el posado de las canales es la utilización de nuestros soportes verticales por pegado a la superficie de la que disponemos. ¿Vale? La siguiente es por gravedad, es decir, losas de hormigón y la canal posada directamente sobre ellas y atornillada. Y la siguiente sería con soportes más pequeños y pegándola a la azotea con tela asfáltica, porque nos podemos encontrar con una azotea de tela asfáltica donde no es posible hacer un taladro porque nos cargaríamos el aislamiento de la azotea. En el recorrido, sobre todo en estas situaciones, hay que tener en cuenta la posible dilatación de las bandejas y canales. Hay que dejar un dedo de separación entre los diferentes tramos. ¿Vale? Aquí llegamos a la parte donde se salvan obstáculos y me gustaría que os fijarais en los accesorios que tenemos para los cambios de nivel. Son piezas que se venden en unidades de 2 en 2, es decir, los embalajes son mínimos, la cuantía del producto es mínima también para salvar este tipo de discontinuidades. Curvas planas para poder dar mayor radio de curvatura a la instalación. Y luego aquí también os vamos a explicar 3 maneras de salir de la fachada. Una sería con hueco en pared. La parte de encuentro entre la bandeja a un nivel distinto y la de abajo era con una bisagra regulable. Vais a verla en otra fotografía que a lo mejor no habéis podido. Salidas de conducto de ventilación, incluyendo tapas finales de la instalación para que no se tenga acceso al cableado. Recordamos que algunas azoteas tienen acceso a personal no cualificado eléctricamente, entonces no está de más que todas las instalaciones vayan convenientemente aseguradas. Y luego sería salvando el muro. Veis aquí el uso también de las bisagras reglables, en este caso formando ángulo de 90 grados. ¿Veis? Se coloca la bandeja en vertical y ya podemos salvar perfectamente la salida hasta fachada. La colocación de tapas de manera posterior. Se ve ahora una fotografía en la que la tapa es conveniente colocarla sin contrapearla con las uniones entre tramos. Mirad, se coloca una tapa por tramo y no se trasdosa
con la unión. Para tapar la unión tenemos esa pieza especial, pero no se puede colocar la tapa tapando la unión porque no permitiríamos una dilatación adecuada del material. ¿Vale? Bueno, yo creo que es bastante explicativo. Lo tenemos disponible en nuestra web, que es donde ahora vamos a acceder para poder presentar las diferentes herramientas. Nuestra empresa, sí que quiero empezar haciendo un pequeño recordatorio de esta fase que hemos pasado de confinamiento y de no poder realizar la labor comercial como habitualmente estábamos acostumbrados a hacerla, que era de una forma presencial, teniendo reuniones con distribuidores, con clientes finales, con instaladores o visitando incluso obras. Bueno, nosotros en esta ocasión, Unex es un fabricante que siempre nos hemos adelantado un poco a los tiempos que nos toca vivir y hemos hecho un proceso de digitalización de la empresa desde hace ya algunos años que hemos podido poner en práctica durante este periodo. ¿De qué manera? Bueno, pues poniendo a disposición de todos nuestros clientes todas nuestras herramientas en nuestra web. Tenemos un programa de cálculo, es el UNEX Project, que os va a permitir realizar un dimensionamiento muy conveniente de canales, bandejas, incluso canales que se utilizan para el interior de cuadros eléctricos. Con estos cálculos podéis ir a nuestro configurador para que os ofrezca directamente referencias en función de las dimensiones y de los soportes que elijáis para un proyecto concreto. Tenemos la posibilidad de tener librerías BIM de todas nuestras familias. En cuanto a normativa, ya se están exigiendo muchos proyectos para administraciones públicas y para grandes empresas donde hay que incorporar ya los proyectos en formato BIM. Tenemos también en la web todas las librerías accesibles. Y luego, partidas de obras en BC3 para que incorporéis a vuestras bases de datos. Ay, perdón. Como os decía, la parte de digitalización de nuestra empresa ha impulsado que estemos cada vez más presentes en LinkedIn, tenemos un blog propio y tenemos nuestro propio canal de YouTube en el que vamos incorporando vídeos similares al que acabáis de ver. Montaje de bandeja en azotea, colocación de soportes, montaje de canales para climatización, montajes de puestos de canales donde incorporamos puestos de trabajo. Es muy interesante que vayáis entrando. A través de LinkedIn tenéis también acceso en algunos momentos a noticias donde podéis conocer novedades y el acceso a nuestra página web que hemos ido mejorando, adecuándola y haciéndolas sencillas sobre todo, porque en muchos casos estaréis acostumbrados a acceder a páginas de fabricantes donde es bastante tedioso buscar información o encontrar una tarifa actualizada. Entonces, bueno, pues no queremos que resulte difícil acceder. Hay personas que son de otras generaciones y que están más acostumbradas todavía a usar documentación en papel y el mundo no va en esa línea ahora mismo. Tenemos que ir acostumbrándonos a verlo todo de forma digital. Bueno, esto es breve, ¿eh? Quiero enseñaros únicamente dónde podéis acceder para los que ya conozcáis un producto y queráis llegar directamente a la parte del catálogo o a un conocimiento un poco más adecuado del producto en concreto a través de la pestaña Productos. Bueno, pues tenéis todas las familias principales que estáis acostumbrados a ver en pestañas dentro del catálogo. Soluciones. Esta es la parte que yo creo que es muy interesante cuando afrontáis un proyecto al que nunca os habéis enfrentado y se os ocurre que se puede utilizar nuestro material. Bueno, pues ¿de qué forma? Pues, oye, precisamente, soluciones en el sector sanitario. Os hablaba antes de la disposición de material, de referencias y del stock tan grande que tenemos y del servicio que damos en cuanto a entrega de material. Quiero aprovechar para comentaros que nos ha surgido un uso que no teníamos detectado al 100% durante este problema de alerta sanitaria. Tuvimos que servir material un domingo por la tarde urgentemente para la adecuación del hospital de campaña de IFEMA y el uso de nuestro material, que era la Canal 73, que habéis visto en la presentación que os he hecho antes, el uso no era para el trazado de un cableado en una instalación eléctrica. El uso de esta canal fue para el trazado de la tubería de gases del fabricante del suministrador de gas. Es una parte interesante donde podéis vosotros además encontrar si entráis en alguna de nuestras soluciones. Entro en sector hospitalario para que veáis alguna de las soluciones. Veis tomas de gases, datos, pero
Bueno, no es necesariamente esta parte la que yo quería enseñar. Aquí en soluciones de fotovoltaicas tenéis un resumen de toda la parte que os he contado, con muchas más fotografías de aplicación, encubiertas. Perdón, que no me, esta es la fotografía que habéis visto en la presentación, dando siempre alimentación o saliendo con troncales, la llegada a equipos, con el atado de bridas. Y como resumen a la parte más técnica, accedéis a la pestaña de Saber Más, donde sí que os vais a encontrar todo esto que os he comentado de seguridad eléctrica, de normativa a la que hacemos referencia. Y en la parte de productos viene cuáles son las gamas que podéis utilizar o que tenéis que tener en cuenta para poder poner en marcha este tipo de solución. Y luego podéis entrar a cada una de las soluciones, de los productos ofrecidos, y luego conocer un poco más de ellos en la parte de abajo de la información. En información técnica tenéis la ficha técnica del producto, las instrucciones de montaje, las partidas para programas de presupuesto, la librería SPIN y el vídeo de montaje en azotea, en este caso. ¿Vale? Os comentaba antes la posibilidad de realizar un cálculo muy sencillo con nuestro programa para el cálculo de dimensionamiento de canales. Es un XProject. En XProject necesitáis un login y una contraseña. Todos los que estéis interesados me ponéis un correo personal, al final que veréis mis datos, y yo os doy vuestras claves personales para que podáis utilizar el programa. Es un programa que tenemos disponible en la web, completamente gratuito, que además vamos actualizando conforme a las novedades que sacamos en producto, a las bases de datos, a la base de precios. O sea que la mejor forma de poder tener actualizada cualquiera de la información nuestra no es con un catálogo en la mesa, sino accediendo directamente a la web. Accedemos al programa de cálculo y hacemos un ejemplo muy breve de la distribución de cableados. Bueno, utilizamos distribución de cables en bandejas o canales. Vamos a utilizar canales que nos interesan para la distribución fotovoltaica, por ejemplo. Podéis seleccionar el número de compartimentos. Me lo voy a inventar para complicar un poquito más el cálculo. 2 compartimentos. Y realizamos el cálculo de la canal. Seleccionamos, siempre aparecerá en rojo, el primer espacio que vamos a empezar a llenar con cables. Por defecto, os aparecerá un coeficiente de ampliación que determinamos con un 30%, pero podéis seleccionar el más conveniente para vuestra instalación. Tipo de cable. Bueno, pues hemos dicho que para fotovoltaica vamos a utilizar cable de baja tensión y vamos a tener cables con cubiertas de 0,61 kilovoltio, un solo conductor y vamos a poner 16 milímetros de sección. Bueno, utilizamos cableado libre de halógeno y aquí vamos a meter 20 mangueras. Vamos a seguir añadiendo porque en lugar de 16 necesitamos ahora una serie de cableado que sea de sección 10 y de estos vamos a meter 12. Añadimos. Bueno, pues así vamos llenando este cajetín. Cuando hemos terminado de llenar con los cables que necesitamos, pasamos al compartimento 2 y resulta que se me ocurre que voy a tener una monitorización de los paneles y aquí en vez de baja tensión voy a meter señal y lo voy a hacer con fibra. Voy a utilizar fibra óptica de 8 fibras y voy a meter 15 mangueras. Añadimos. Vamos llenando cajetines y después le damos a encontrar canal. Esto tarda un poquito. Ahora. Nos indica que hemos elegido un canal con un doble compartimento y la referencia de la canal resultante del cálculo según el número de cableados. Nos está ofreciendo una referencia que nos puede sonar a chino, una 66300. ¿Qué está teniendo en cuenta para el canal? Para el cálculo de las canales, los cables que le hemos metido y estos datos que veis aquí son datos comerciales. Es cuánto pesa el cable a nivel comercial, qué diámetro tiene y qué coeficientes correctores se aplican por normativa. Es decir, lo que ocuparía nuestro cableado serían estos milímetros cuadrados. En el compartimento 1, 6.035 y en el compartimento 2, 1.687 milímetros cuadrados. Luego tiene en cuenta el coeficiente de ampliación que hemos registrado al principio del cálculo. En un caso el 20% y en otro el 30%. Y en función de este resultado,
que serían milímetros cuadrados de espacio en cada compartimento, nos está dando un resultado de uso de canal de dimensiones 60 por 300. ¿Qué ocurre si pinchamos aquí? Porque puede que no sepamos qué tipo de material nos está ofreciendo. Entramos aquí y vamos directamente a la ficha del artículo que tenemos en nuestra página web, donde tenéis una descripción con todas las características técnicas de la canal, el cumplimiento de las marcas de calidad que se recogen para este producto, incluso un precio PVP por el que podéis comprar el material, aunque siempre es a través de distribuidores eléctricos y tendréis que recurrir a Warconsa para poder realizar la compra de este material, y el estado en el que se encuentra el material. Puede ser que aquí encontraréis una nota que ponga hasta agotar existencias, porque sea un material que ya se está quitando de catálogo. Podéis incluso visualizar un render, visualizar las dimensiones y lo mismo, llegar a la ficha técnica y las instrucciones de montaje de la misma manera que lo hacíamos cuando entrábamos por la parte de producto. Además, en el configurador tenéis la posibilidad de conocer qué referencias están asociadas a la dimensión de canal que ha salido propuesta en el cálculo. Habéis elegido una materia prima, primero, base de PVC o material sin halógeno. ¿La quiero con tapa o la quiero sin tapa? Pues la quiero con tapa. ¿La quiero con una base perforada o la quiero lisa? Pues la voy a querer perforada porque una instalación fotovoltaica lo que quiero es que haya un desalojo sencillo si hay una posibilidad de que la canal entre agua y que además la condensación no se vea favorecida si es un espacio completamente cerrado. ¿Qué compartimentos he elegido? 2. ¿Y qué tipo de soporte? Si seleccionamos aquí el tipo de soporte, veis que esta imagen va cambiando. Aquí está seleccionado el soporte horizontal. Podría solo seleccionar un soporte a techo. Un soporte vertical es lo más adecuado para una instalación en azotea. Y luego digo, oye, yo ya me he hecho el cálculo de canal y sé que la que necesito es una 60 por 200, una 60 por 300. Continúo, le indico al programa el número total de metros que voy a necesitar, pues esta instalación me va a llevar 200 metros. Y continúo. Y vuelvo a tener ese resumen de las características técnicas del material y además un listado con todas las referencias que estarían asociadas a esta dimensión. O sea, esto cuando vosotros lo consultáis habitualmente en el catálogo, tenéis que ir moviendo páginas, viendo cuál es la referencia de la canal, bajar por la columna, buscar la bisagra, el ángulo. Bueno, pues de esta manera tenéis todas las referencias asociadas a la canal, de manera que ya directamente os está ofreciendo la canal las uniones entre tramos, los tabiques, porque hemos dicho que tenía 2 compartimentos y las tapas. Y otra serie de accesorios que son obligatorios, los soportes, los tornillos. Pero aquí es donde vosotros entráis y dices, oye, ¿cuántas curvas tendría de 90 grados? Bueno, pues resulta que tengo 2. ¿Cuántas derivaciones en T? Pues derivaciones en T tengo 3 y tengo 2 tapas finales y 8 bisagras. Ya está. El coste total de esta instalación lo tengo al final del documento. ¿Qué puedo hacer? Que no voy a hacer ahora porque me os tendría en espera, exportarlo a Excel. Y ya con este documento lo guardáis en vuestro ordenador y se lo enviáis directamente a Warconsa con el pedido hecho sin necesidad de ningún tipo de error a la hora de transcribir la referencia que vemos en catálogo a la hora de pasarla a un documento en un correo electrónico. ¿Vale? Vuelvo a la presentación. Espero, por mi parte, perdonad, habría terminado la presentación. Tenéis disponible mi contacto, por lo que os he dicho, porque algunos de vosotros estaréis muy interesados en trastear con el programa de cálculo, me escribís un correo y yo os contesto dándoos vuestras claves de acceso. En cualquier caso, tenéis acceso a una asistencia técnica personalizada. En UNEX no tenemos ninguna empresa que coja el teléfono por nosotros, lo cogemos directamente cualquiera de los técnicos que trabaja en la empresa y tenemos esta atención personalizada con cada uno de vosotros. Muy bien, pues os agradezco vuestro interés. Sí que voy a mirar si tenemos algunas preguntas por vuestra parte. Sí que me surge
bueno, únicamente cómo aguantar la canal en la cubierta sin tener que agujerear. Esto venía resuelto en el vídeo de montaje, donde podíais hacerlo por posado en gravedad o pegando los soportes. Muchísimas gracias. Paso ahora mismo el mando a Jesús, que ya se despida, y os invito a seguir uniéndonos a estas convocatorias que favorece tanto Warconsa. Un saludo. Gracias. Bueno, Eva, pues muchísimas gracias por la presentación. La verdad que oye, es un producto muy interesante, como siempre, con vosotros y con UNEX. Y yo espero, si quieres, podemos hacer lo siguiente. Por lo de tu contacto, tu correo electrónico y demás, si queréis, mandadme ahora el listado de los que han asistido y de esta manera le mandamos tu correo electrónico y aparte el PDF que habéis subido para la hora de, o sea, el PDF que tenéis aquí adjunto, un soluciones aislantes para instalación. Y así lo tienen ya listo para que pues puedan acceder a la herramienta que tenéis. Y Muy bien. nada, yo por mi parte, pues agradecerte la presentación, como he dicho antes. Y bueno, pues vamos a ver si haremos más, porque nosotros normalmente en julio y agosto no hacemos webinars, debido pues a las vacaciones y que la gente está más a otras cosas. Pero debido a la situación actual, pues no sabemos cómo vamos a actuar este año. Y vamos, yo con vosotros ya hemos hecho 2 y pretendemos hacer otros tantos. O sea Muy bien. que, vamos, Gracias. muchas gracias a los asistentes y gracias de nuevo a UNES y a ti, Eva, por haber estado aquí y a Bruno por estar ahí detrás en el equipo técnico.